Introducción al libro de Primero Timoteo. Contexto, propósito y relación entre Pablo y Timoteo. El libro de Primero Timoteo es una de las cartas pastorales escritas por el apóstol Pablo durante su ministerio posterior, dirigida a Timoteo, uno de sus colaboradores más cercanos en la obra misionera. Pablo, identificándose como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y de Jesucristo, quien es su esperanza, primero de Timoteo 1:1, escribe con autoridad pastoral para guiar a Timoteo en su labor de liderazgo en la iglesia de Éfeso. La carta fue probablemente escrita entre los años 60 y 66 después de Cristo, después de la liberación de Pablo de su primera prisión en Roma, un periodo en el que pudo viajar y supervisar las congregaciones establecidas durante sus misiones anteriores. Timoteo, hijo de una judía creyente y un padre griego, había sido discípulo de Pablo desde sus primeros viajes misioneros y lo acompañó en varias ocasiones, incluyendo su segundo y tercer viaje, Hechos 16:1-3, 19:22. Su papel en Éfeso era crucial, ya que la iglesia enfrentaba desafíos teológicos y prácticos que amenazaban su unidad y doctrina. Pablo, consciente de la importancia de mantener la pureza del Evangelio, envía esta carta con el propósito de instruir a Timoteo sobre cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna, y baluarte de la verdad. Primera epístola a Timoteo 3:15. La situación en Éfeso era compleja, ya que falsos maestros promovían enseñanzas erróneas, mezclando elementos judíos y filosofías griegas que desviaban a los creyentes del mensaje bíblico. Además, existían problemas relacionados con el orden litúrgico, la autoridad espiritual y la conducta moral dentro de la comunidad cristiana. Pablo escribe para corregir estos errores, establecer normas de liderazgo y enfatizar la importancia de la fe verdadera y la vida piadosa. A través de esta carta, no solo instruye a Timoteo, sino que también establece principios que son aplicables a todas las iglesias, proporcionando un marco ético y doctrinal para la vida cristiana. La relación entre Pablo y Timoteo es paterna y de mentoría. Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, lo que refleja la confianza y el afecto que sentía hacia él. Aunque Timoteo era joven y posiblemente tímido en su ministerio, Pablo lo anima a no permitir que otros lo menosprecien por su juventud, sino que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Esta carta no solo es una guía pastoral, sino también una exhortación personal a Timoteo para que permanezca firme en la fe y conduzca a la iglesia con integridad. Las advertencias de Pablo contra las enseñanzas falsas y el legalismo. En el capítulo 1 de Primero Timoteo, Pablo comienza su carta con una advertencia clara sobre las enseñanzas falsas que amenazan la integridad espiritual de la iglesia en Éfeso. Estas falsas doctrinas, promovidas por algunos maestros, estaban generando controversias y desviando a los creyentes del propósito central del Evangelio. Pablo identifica varios elementos problemáticos en estas enseñanzas: mitos, genealogías interminables y un uso incorrecto de la ley mosaica. Cada uno de estos elementos representa una distorsión del mensaje bíblico que Pablo busca corregir con firmeza y claridad. Una de las principales críticas de Pablo se dirige a los falsos maestros que insistían en la importancia de mitos y genealogías. En 1 Timoteo 1:4 escribe: que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que antes producen cuestionamientos que edificación de Dios, la cual es por fe. Las genealogías, aunque eran parte importante de la tradición judía para establecer linajes sacerdotales y reales, se habían convertido en un tema de especulación teológica que distraía a los creyentes de lo esencial. Además, los mitos mencionados por Pablo probablemente se referían a enseñanzas místicas o filosóficas que circulaban en el entorno cultural de Éfeso, influenciadas por corrientes gnósticas que mezclaban elementos del judaísmo y el pensamiento griego. Estas enseñanzas no solo eran inútiles para la vida cristiana, sino que también generaban debates innecesarios que dividían a la comunidad. Otro aspecto fundamental de las falsas doctrinas era el mal uso de la ley mosaica. Pablo afirma en 1 Timoteo 1:8: sabemos que la ley es buena si uno se sirve de ella legítimamente. Esto indica que la ley en sí misma no es mala, sino que su aplicación incorrecta puede llevar a un legalismo que distorsiona el Evangelio.
Los falsos maestros estaban insistiendo en que los creyentes gentiles debían adherirse a ciertas observancias judías, como la circuncisión y las reglas dietéticas, como requisito para la salvación. Sin embargo, Pablo rechaza este enfoque, destacando que la ley no está establecida para el justo, sino para los impíos y desobedientes. Primero a Timoteo 1:9. La ley, según Pablo, tiene un propósito moral y pedagógico: revelar el pecado y mostrar la necesidad de un Salvador. Pero no puede justificar a nadie, ya que la salvación viene únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Para contrarrestar estas falsas enseñanzas, Pablo enfatiza la importancia de la fe, el amor y una conciencia limpia como fundamentos esenciales para la vida cristiana. En 1 Timoteo 1:5 escribe: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Aquí, Pablo establece un contraste entre las especulaciones vacías de los falsos maestros y los valores esenciales del cristianismo: el amor genuino, la pureza interior y la fe sincera. El amor en particular es presentado como el fruto natural de una vida transformada por Cristo, no como un logro humano basado en cumplimientos rituales. Además, Pablo subraya que la fe debe estar arraigada en la verdad revelada, no en doctrinas humanas. En 1 Timoteo 1:11 afirma que el evangelio que predica está de acuerdo con el evangelio de la gloria de Cristo, el cual fue confiado a mí. Esta afirmación rechaza cualquier forma de sincretismo o reinterpretación del mensaje cristiano que lo aparte de su fundamento histórico y teológico. Pablo no solo defiende la pureza del Evangelio, sino que también establece que su autoridad como apóstol proviene directamente de Jesucristo, quien le ha encomendado la tarea de predicar el mensaje salvador. El enfoque de Pablo no es meramente doctrinal, sino también pastoral. Él reconoce que los falsos maestros no solo están enseñando erróneamente, sino que también están causando divisiones y confusiones dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 1:6-7 escribe: algunos descarriándose se han apartado hacia discusiones vanas, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que tan firmemente afirman. Esta crítica muestra que Pablo no solo está preocupado por la corrección teológica, sino también por el impacto práctico de estas enseñanzas en la vida de la comunidad cristiana. La división y la confusión generadas por estas doctrinas falsas amenazaban la unidad y el testimonio de la Iglesia, algo que Pablo no podía ignorar. A través de estas advertencias, Pablo establece una base teológica y moral para la vida cristiana. El Evangelio no puede ser distorsionado por especulaciones vacías ni por un legalismo que reemplace la gracia divina. La verdadera fe se manifiesta en el amor, la pureza de corazón y una conciencia limpia, no en la observancia de reglas externas. Esta enseñanza no solo es relevante para la iglesia en Éfeso, sino que sigue siendo fundamental para entender la esencia del mensaje cristiano en cualquier época. Las cualificaciones para los obispos y diáconos, liderazgo en la iglesia. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, Pablo establece criterios claros para quienes aspiren a ocupar cargos de liderazgo en la iglesia, específicamente los de obispo y diácono. Estas instrucciones son esenciales para garantizar que la iglesia sea guiada por líderes espirituales que reflejen la integridad moral y la madurez cristiana necesarias para pastorear al pueblo de Dios. Pablo comienza afirmando que si alguien anhela el cargo de obispo, buena obra desea, primera epístola a Timoteo 3:1, lo que indica que este ministerio es honorable y digno de ser buscado, pero también exige un alto nivel de responsabilidad y dedicación. Para los obispos, Pablo detalla una lista de cualidades que deben cumplir. Deben ser irreprochables, casados con una sola mujer, moderados, sensatos, respetables, hospitalarios, capaces de enseñar, no dados al vino, no violentos, sino amables, no contenciosos, no avaros, y deben gobernar bien su propia casa. Primero a Timoteo 3:2-5. Estas características no solo refieren a la conducta moral, sino también a la capacidad de liderazgo y gestión espiritual. Un obispo debe ser un modelo de vida cristiana, cuya autoridad moral derive de su integridad personal y familiar. Pablo enfatiza que si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Esta comparación entre la administración doméstica y el liderazgo eclesiástico subraya que la habilidad para ejercer autoridad espiritual comienza en el ámbito personal.
Además de estas cualidades, Pablo destaca que un obispo debe tener una buena reputación fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Primero a Timoteo 3-7, esta advertencia refleja la importancia de que los líderes cristianos no solo sean respetados por los creyentes, sino también reconocidos por su integridad ante los incrédulos. La hipocresía o la falta de transparencia en la vida de un líder puede dañar gravemente el testimonio de la Iglesia y abrir camino a acusaciones externas que socaven su autoridad. En cuanto a los diáconos, Pablo establece requisitos similares, aunque con énfasis en la honestidad y la fidelidad en la fe. En 1 Timoteo 3:8-10 escribe: del mismo modo, los diáconos deben ser respetables, no de doble lengua, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, manteniendo el misterio de la fe con conciencia limpia. Y también pruébense primero y entonces sirvan si son irreprensibles. Esta instrucción indica que los diáconos no solo deben demostrar integridad moral, sino también una comprensión firme de la doctrina cristiana y una conciencia recta que respalde su servicio. Al igual que con los obispos, se requiere que los diáconos sean modelos de conducta, cuyo testimonio no pueda ser cuestionado. Pablo también incluye una nota sobre las esposas de los diáconos, afirmando que deben ser respetables, no calumniadoras, moderadas y fieles en todo. Primero a Timoteo 3:11. Aunque hay debate sobre si este versículo se refiere a las esposas de los diáconos o a mujeres que ejercen el oficio de diáconas, lo claro es que Pablo reconoce la importancia del rol femenino en el liderazgo de la Iglesia. El propósito de estas cualificaciones no es crear un sistema rígido de exclusión, sino garantizar que los líderes espirituales sean ejemplos vivos de la fe que profesan. A través de estas instrucciones, Pablo establece un estándar elevado para el liderazgo cristiano, recordando a Timoteo que la Iglesia no puede florecer sin líderes que reflejen la santidad de Dios y guíen al pueblo con sabiduría y amor. Instrucciones sobre la oración y el papel de las mujeres en la Iglesia. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo aborda la importancia de la oración en la vida de la Iglesia y establece directrices sobre el papel de las mujeres en el ministerio. La sección comienza con una exhortación general a que se hagan oraciones, ruego, plegarias y acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo a los gobernantes y autoridades. Primero a Timoteo 2:1-2. Esta instrucción tiene un propósito teológico y práctico. Por un lado, refleja la visión universal del Evangelio, que no está limitado a un grupo específico, sino que es para toda la humanidad. Por otro, subraya que los creyentes deben vivir vidas tranquilas y pacíficas, libres de conflictos políticos o sociales innecesarios. Pablo enfatiza que esta actitud es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primero a Timoteo 2:3-4. Esta afirmación refuerza la idea de que la salvación es accesible para todos, independientemente de su estatus social o político, y que los cristianos deben orar por la paz y la estabilidad para que el Evangelio pueda proclamarse libremente. Después de esta exhortación a la oración, Pablo pasa a hablar sobre el rol de las mujeres en la Iglesia. En 1 Timoteo 2:9-10 escribe: que también las mujeres se vistan de manera decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta instrucción no solo aborda cuestiones de vestimenta, sino que también refleja una preocupación pastoral sobre la actitud interior de las mujeres creyentes. Pablo no prohíbe el uso de joyas o vestimentas bonitas de manera absoluta, sino que advierte contra la ostentación y la vanidad, que pueden distraer de la verdadera piedad. En lugar de enfocarse en la apariencia externa, las mujeres deben priorizar la belleza interior manifestada en buenas obras, lo cual es una expresión visible de una vida transformada por Cristo. En cuanto al rol de las mujeres en la enseñanza y la autoridad espiritual, Pablo establece una directriz que ha generado mucho debate a lo largo de la historia cristiana. A la mujer no le permito enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera Epístola a Timoteo 2:12-14.
Esta declaración no debe interpretarse como una valoración negativa de las mujeres en general, sino como una instrucción específica para la iglesia en Éfeso, un contexto donde ciertas mujeres estaban involucradas en enseñanzas erróneas que afectaban la comunidad cristiana. Pablo fundamenta su enseñanza en el orden de la creación, destacando que Adán fue formado primero y que Eva fue engañada por la serpiente, lo cual sugiere que las mujeres, en ese momento histórico, estaban más propensas a caer en errores doctrinales. Sin embargo, Pablo también ofrece una nota de esperanza. Pero será salva engendrando hijos, si permaneciera en la fe y en el amor y en la santidad, con modestia. Primero a Timoteo 2:15. Este versículo no implica que la salvación dependa de la maternidad, sino que enfatiza que las mujeres pueden encontrar su propósito espiritual en la fidelidad a Dios, en el amor y en la santidad de vida. A través de estas instrucciones, Pablo establece un equilibrio entre la libertad que Cristo ofrece y la necesidad de orden y respeto dentro de la comunidad cristiana. La oración por las autoridades refleja una actitud de sumisión cristiana al gobierno, mientras que las directrices sobre el vestuario y el rol de las mujeres buscan mantener la pureza doctrinal y la unidad en la iglesia. Estos principios no solo eran relevantes para la iglesia en Éfeso, sino que también continúan ofreciendo orientación para la vida de la iglesia en cualquier contexto histórico. Consejos prácticos para el liderazgo cristiano. La conducta de Timoteo. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo ofrece consejos prácticos y exhortaciones directas a Timoteo sobre cómo debe conducirse como líder espiritual en medio de las dificultades y tentaciones que enfrenta en Éfeso. Pablo comienza advirtiendo que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primero a Timoteo 4:1. Esta advertencia refleja la realidad espiritual que Timoteo debe confrontar. No solo está lidiando con errores teológicos, sino también con influencias demoníacas que intentan corromper la pureza del Evangelio. Ante este peligro, Pablo insta a Timoteo a mantenerse firme en la doctrina bíblica, recordándole que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. La palabra de Dios, no las tradiciones humanas ni las especulaciones filosóficas, debe ser el fundamento de su enseñanza y liderazgo. Una de las primeras instrucciones que Pablo da a Timoteo es que no permita que otros lo menosprecien por su juventud, sino que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera a Timoteo 4:12. Esta exhortación es crucial, ya que Timoteo probablemente enfrentaba desafíos de autoridad debido a su edad. Pablo no solo le anima a no dejar que su juventud sea una excusa para la inseguridad, sino que también le recuerda que su influencia debe provenir de su integridad moral y espiritual. Timoteo debe demostrar en su vida diaria los valores que predica, asegurándose de que sus acciones reflejen su compromiso con Cristo. Además de enfatizar el ejemplo personal, Pablo le aconseja a Timoteo que se dedique a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Primera a Timoteo 4:13. Este triple enfoque, escuchar la palabra, animar a los creyentes y enseñar con claridad, es fundamental para el desarrollo espiritual de la iglesia. Pablo reconoce que Timoteo tiene un don espiritual que recibió mediante profecía y la imposición de manos del presbiterio. Primero Timoteo 4:14. Y le insta a no descuidarlo. En lugar de ocultar sus talentos o temer la crítica, Timoteo debe usar su don con dedicación y perseverancia. La perseverancia es otro tema central en esta sección. Pablo le dice a Timoteo: mira estas cosas, en ellas medita, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera Timoteo 4:15. Esta instrucción subraya que el crecimiento espiritual no es instantáneo, sino que requiere disciplina, reflexión y compromiso constante. Timoteo debe mantenerse firme en su llamado, incluso cuando enfrenta oposición o fatiga ministerial. Pablo también le advierte que cuide tanto su vida como su doctrina, afirmando que al hacerlo, se salvará a sí mismo y a los que le escuchan. Primero Timoteo 4:16. Esta advertencia muestra que la integridad personal y doctrinal de un líder espiritual tiene un impacto directo en la salud espiritual de la comunidad. Finalmente, Pablo aborda un aspecto práctico del liderazgo, la necesidad de cuidar la salud física.
En 1 Timoteo 5:23 escribe, «Ya no bebas solamente agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Esta sugerencia, aunque parece menor en comparación con las enseñanzas teológicas, demuestra que Pablo no ignoraba las necesidades físicas de Timoteo. El apóstol reconoce que el ministerio exige sacrificio, pero también requiere sabiduría en el cuidado personal. Un líder espiritual debe equilibrar su dedicación al servicio con la atención a su bienestar físico. A través de estas exhortaciones, Pablo no solo instruye a Timoteo en el arte del liderazgo cristiano, sino que también establece principios que son aplicables a todos los que desean servir a Dios con integridad. La perseverancia en la fe, el ejemplo personal, la dedicación a la enseñanza y el cuidado físico son elementos esenciales para un liderazgo efectivo en la Iglesia. Directrices sobre el cuidado de las viudas. Responsabilidad y compasión en la Iglesia. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo proporciona instrucciones detalladas sobre cómo la Iglesia debe cuidar a las viudas, especialmente aquellas que están verdaderamente solas y dependen del apoyo de la comunidad cristiana. Este tema es crucial ya que en la sociedad del primer siglo, las viudas sin familia que las sostuviera estaban en una posición de extrema vulnerabilidad. Pablo establece criterios claros para determinar quién debe ser apoyado por la Iglesia, evitando el abuso del sistema y asegurando que los recursos se dirijan a quienes realmente lo necesitan. Pablo comienza especificando que solo deben inscribirse en la lista de viudas las que tengan al menos 60 años, hayan sido fieles a un solo marido, hayan practicado buenas obras, hayan criado hijos, hospedado extranjeros, servido a los santos, ayudado a los necesitados y perseverado en toda buena labor. 1 Timoteo 5, 9 a 10. Estas cualificaciones no solo reflejan un estándar moral, sino también una historia de servicio activo dentro de la comunidad cristiana. Las viudas que cumplen con estos criterios son reconocidas por su dedicación a la Iglesia y por lo tanto merecen el apoyo colectivo de los creyentes. Por otro lado, Pablo instruye que las viudas más jóvenes no deben ser inscritas en esta lista, ya que podrían caer en la ociosidad, convertirse en chismosas y entrometidas, yendo de casa en casa en lugar de dedicarse al servicio espiritual. 1 Timoteo 5, 11 a 13. Además, advierte que si estas mujeres jóvenes se casan nuevamente, incumplirían su compromiso con la Iglesia, lo cual traería reproches sobre ellas y debilitaría la credibilidad de la comunidad cristiana. En lugar de depender del apoyo de la Iglesia, Pablo recomienda que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, administren su casa y no den oportunidad al enemigo de hablar mal de la Iglesia. 1 Timoteo 5:14. Pablo también enfatiza que los parientes cercanos, especialmente los miembros de la propia familia, deben asumir la responsabilidad de cuidar a las viudas antes de recurrir al apoyo de la Iglesia. En 1 Timoteo 5:4 escribe, «Pero si alguna viuda tiene hijos o descendientes, aprendan estos primero a ejercer piedad para con su propia casa y a recompensar a sus padres, pues esto es lo agradable delante de Dios». Esta instrucción subraya que la responsabilidad primaria de cuidar a los familiares ancianos recae sobre la familia inmediata, y solo en casos extremos, cuando no hay parientes disponibles, la Iglesia debe intervenir. A través de estas directrices, Pablo establece un modelo de cuidado social dentro de la Iglesia que equilibra la compasión con la responsabilidad. La comunidad cristiana debe ser un reflejo del amor de Dios hacia los necesitados, pero también debe promover la autosuficiencia y la responsabilidad familiar. Estas enseñanzas no solo son relevantes para la Iglesia en Éfeso, sino que también ofrecen un marco ético que sigue siendo aplicable en la vida de la Iglesia contemporánea. Instrucciones sobre el trato a los ancianos y la disciplina en la Iglesia. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo brinda instrucciones específicas sobre cómo Timoteo debe tratar a los ancianos, tanto en términos de honor como de disciplina. Estas enseñanzas son esenciales para mantener el orden, la justicia y la integridad en la vida de la Iglesia, especialmente en un contexto donde la autoridad espiritual debe ser respetada, pero también rendir cuentas cuando se requiere. Pablo comienza estableciendo un principio general. Al anciano que gobierne bien, tenlo por digno de doble honor, especialmente los que trabajan en palabra y doctrina. 1 Timoteo 5:17.
Esta instrucción enfatiza que los ancianos, especialmente aquellos dedicados al ministerio de enseñanza y pastoreo, merecen reconocimiento y respeto por su labor espiritual. El doble honor puede referirse tanto a la estima espiritual como al apoyo material, ya que Pablo cita Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla, y Lucas 10:7. El obrero es digno de su salario, para respaldar la idea de que los líderes espirituales deben ser sostenidos económicamente por la Iglesia. Primero Timoteo, Aindumani Padinete Nimiro. Esta enseñanza refuerza la importancia de valorar el trabajo pastoral y asegurar que los ancianos puedan dedicarse plenamente a su ministerio, sin preocuparse por sus necesidades materiales. Sin embargo, Pablo también reconoce que los ancianos no están exentos de pecado, y por lo tanto deben estar sujetos a la disciplina cuando se les acusa de faltas graves. En 1 Timoteo 5:19-20 escribe: A los ancianos que pecaren, repruéndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esta instrucción es crucial para mantener la integridad de la Iglesia, ya que ningún líder, por muy respetado que sea, debe estar por encima de la responsabilidad espiritual. Pablo establece un procedimiento claro. Las acusaciones contra un anciano deben estar respaldadas por 2 o 3 testigos, evitando así las calumnias infundadas y asegurando que las decisiones disciplinarias sean justas. 1 Timoteo 5:19. Además, Pablo instruye a Timoteo que no participe en los pecados de otros, manteniéndose imparcial y evitando tomar partido sin una investigación adecuada. 1 a Timoteo, estas enseñanzas sobre el trato a los ancianos reflejan un equilibrio entre el respeto debido a la autoridad espiritual y la necesidad de rendir cuentas cuando se presentan faltas. Pablo no solo protege la autoridad de los ancianos, sino que también establece mecanismos de justicia para que la Iglesia no se vea corrompida por líderes que abusan de su posición. Este enfoque equilibrado es fundamental para mantener la pureza doctrinal y la unidad en la comunidad cristiana. A través de estas instrucciones, Pablo establece un marco ético para la relación entre los líderes y la congregación, donde el honor y la disciplina coexisten bajo principios bíblicos. La Iglesia no puede florecer sin líderes dignos de respeto, pero tampoco puede permitir que la impunidad mine su integridad. Estos principios siguen siendo relevantes en la vida de la Iglesia contemporánea, donde el liderazgo espiritual debe ser valorado, pero también responsable ante la comunidad de fe. Exhortaciones personales de Pablo a Timoteo. Ejercicio espiritual y ejemplo en la fe. En las últimas secciones de 1 Timoteo, Pablo ofrece exhortaciones personales a Timoteo, enfocándose en su crecimiento espiritual, su labor ministerial y su responsabilidad como líder en la iglesia. En 1 Timoteo 4:7-8, Pablo le instruye: Antes bien, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo, pues tiene la promesa de la vida presente y de la venidera. Esta comparación entre el ejercicio físico y la disciplina espiritual refleja una enseñanza fundamental del cristianismo. Aunque el cuidado del cuerpo es importante, la formación espiritual debe tener prioridad. Pablo no desestima el bienestar físico, sino que enfatiza que la piedad, entendida como una vida de fe, oración, estudio bíblico y práctica de las virtudes cristianas, es el fundamento para una vida plena y eterna. Pablo también recuerda a Timoteo que su autoridad espiritual debe estar respaldada por su ejemplo personal. En 1 Timoteo 4:12 le dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Esta instrucción es crucial, ya que Timoteo probablemente enfrentaba desafíos por su edad y podría haber sido subestimado por algunos miembros de la Iglesia. Sin embargo, Pablo le anima a no permitir que su juventud sea una barrera para su liderazgo, sino que demuestre su autoridad a través de una vida coherente con su mensaje. Su ejemplo debe abarcar todos los aspectos de la vida cristiana: su manera de hablar, su conducta diaria, su amor hacia los demás, su fe firme y su pureza moral. Además, Pablo le recuerda a Timoteo que debe dedicarse a la lectura, la exhortación y la enseñanza, 1 Timoteo 4:13, asegurándose de no descuidar el don que recibió por la imposición de manos del presbiterio, 1 Timoteo 4:14. Esta exhortación subraya la importancia de la formación continua y el uso responsable de los dones espirituales. Timoteo debe mantenerse firme en su llamado, perseverar en su ministerio y no permitir que la oposición o la fatiga lo alejen de su propósito.
Finalmente, Pablo concluye con una advertencia pastoral. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. 1 Timoteo 4:16. Esta instrucción resume el mensaje central de la carta. El liderazgo cristiano no solo se trata de enseñar correctamente, sino de vivir coherentemente con la fe que se profesa. La integridad personal y doctrinal de Timoteo tiene un impacto directo en su propia salvación y en la salvación de quienes lo siguen. A través de estas exhortaciones, Pablo no solo instruye a Timoteo, sino que también establece principios que son aplicables a todos los que desean servir a Dios con fidelidad. El legado permanente de 1 Timoteo, guía para el ministerio cristiano. El libro de 1 Timoteo no solo fue una carta pastoral dirigida a un líder local en la iglesia primitiva, sino que también estableció principios teológicos y éticos que han moldeado el desarrollo del ministerio cristiano a lo largo de los siglos. Las enseñanzas de Pablo sobre la pureza doctrinal, el liderazgo responsable y la vida piadosa continúan siendo fundamentales para la organización y el crecimiento espiritual de la Iglesia en cada generación. A través de esta carta, Pablo no solo instruyó a Timoteo sobre cómo combatir las falsas doctrinas y mantener el orden en la Iglesia de Éfeso, sino que también sentó las bases para una visión bíblica del liderazgo cristiano que trasciende las circunstancias históricas específicas. Una de las contribuciones más significativas de 1 Timoteo es su énfasis en la importancia de la doctrina correcta. Pablo no solo rechazó las especulaciones vacías y las tradiciones humanas, sino que también afirmó que la fe verdadera debe estar arraigada en la revelación divina. Este enfoque en la enseñanza bíblica sigue siendo relevante hoy, ya que las iglesias enfrentan constantemente desafíos doctrinales provenientes de ideologías seculares, movimientos religiosos alternativos y corrientes teológicas que distorsionan el mensaje del Evangelio. La carta de Pablo subraya que la integridad del mensaje cristiano es esencial para la salud espiritual de la comunidad de fe. Además, el 1 Timoteo proporciona un modelo claro de liderazgo cristiano, estableciendo criterios morales y espirituales para quienes desean servir como obispos y diáconos. Estos estándares no solo protegen a la iglesia de líderes corruptos, sino que también promueven una cultura de responsabilidad, humildad y servicio. En un mundo donde muchas instituciones religiosas han sido afectadas por escándalos de abuso de poder,